Qué hermosa canción. Por años la hemos escuchado, la hemos cantado y de verdad que genera un gran deseo de paz y de amor, que en realidad fue el propósito por el cual vino Jesús a este mundo. Pero yo le pregunto, aunque todo el mundo está celebrando con fiestas y luces y comida y regalos, ¿hay paz en el mundo? ¿Hay amor, pastor? Quizás lo que más hace falta en el mundo es paz, La alegría, guerra, alegría genuina, por todos lados, una alegría genuina, un verdadero. ¿verdad? Porque la Navidad es una fiesta donde supuestamente todos estamos alegres, pero si uno se fija la alegría con que se celebra eso, por lo general es ficticia. Es comer, es beber, es estrenar, es hacer regalos y recibir regalos. ¿Qué sucede si no tenemos eso? Estamos tristes, ¿verdad? Hay muchos que hoy están tristes, aunque se cante que noche de paz y de amor, Ajá, pero hay cuántos enfermos, gente angustiada. así es. Y la razón de todo eso es que no sabemos el verdadero propósito de la Navidad, y eso es lo que queremos aclarar a través de esta transmisión, para que usted celebre al Señor de veras y genuinamente, que la celebración suya traiga gloria a Dios, ¿verdad? Así como celebraron los pastores, los ángeles, los reyes que vinieron donde Jesús y dijeron gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces comencemos con la pregunta ¿de dónde viene la Navidad? ¿Dónde tiene su inicio la Navidad? Bueno, todos hacemos referencia al nacimiento del niño Dios. De hecho, hay mucha gente que hace sus nacimientos. Yo recuerdo en mis años de niñez, ¿verdad? Cuando se celebraba y era un momento que todo el mundo esperaba, a las 12 de la noche para que nazca el niño. Incluso hay lugares que el niño se perdía y era una gran tragedia, se perdió el niño y era una cosa, era un espectáculo, pues, esperar que regrese el niño. Son tradiciones de los pueblos que recuerdan el suceso que Dios se hizo hombre y vino a este mundo, porque el nacimiento de Jesús es eso. Dios haciéndose hombre viniendo al mundo. ¿Con qué propósito, pastor? Bueno, antes aclarar eso, es decir, el nacimiento de Jesús se celebra y es el acontecimiento más grande De la historia. de la historia humana. Sí. ¿Por qué? Eso divide la historia. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. No ha habido otra. Y todos los círculos de la historia ¿Ah? lo reconocen. Lo reconocen. Entonces, se dice que es el acontecimiento más grande. ¿Por qué? Porque no simplemente era Jesús. Si hablamos de Jesús, De una persona. hablamos de una persona, de un humano. De un humano. Pero el nacimiento de Jesús, cuando hablemos nosotros aquí del nacimiento de Jesús, estamos hablando de que Dios se hizo hombre. Eso primero es un acto, como dice la Biblia, es un misterio de la piedad, ¿verdad? Un misterio de Dios que nosotros lo recibimos por la fe, no por el entendimiento, sí, porque no cabe en la mente que Dios, ¿Cómo pudo ser? siendo Dios, se hizo hombre. Es el acto de humillación más grande. Que Dios se humilló, no que lo humillaron. Él se humilló a sí mismo. Y dice en Juan 1:14, ¿verdad? Que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ajá. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es. Y entonces Dios es que era como cuentan aquel, no sé si es historia o una paradoja de un niño que vio un hormiguero
Bueno, al principio no lo vio, pero se paró en él y deshizo hasta que lo comenzaron a picar. Vio que estaba parado en un hormiguero y entonces él, con pesar, dijo, ¿y cómo puedo decirles a las hormigas que lo siento? No quise hacer eso, ¿verdad? Entonces el papá dijo, bueno, solo que te hagas una hormiga para que Entiende su lenguaje. entiendas lo que ellos sintieron, entiendas su lenguaje, entiendas todo lo que ellos... Entonces, pero eso es imposible, Sí. ¿verdad? Entonces, así Dios se hizo hombre, vivió como hombre. Todos esos 33 años que estuvo aquí en la tierra, fue Dios hecho hombre, y por eso es el acontecimiento más grande, ¿verdad? No es simplemente la vida de un hombre inteligente o de un hombre fuerte O habilidoso Ajá. o con poder. O un mago, etcétera. No, sino que era Dios hecho hombre, y eso es lo que la base del cristianismo, creer en Dios a través de nuestra fe en Cristo. ¿No? Y que antes de que esto sucediera, casi 700 años, alrededor de 700 años antes que Jesús naciera en un pesebre en este mundo, ya había sido profetizado por el profeta Isaías. Y me encanta lo que dice Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Dígame usted, si Jesús no se presentó como esa persona admirable en todas las cosas que hizo, era admirable. Y Él quiere seguir siendo admirable para nosotros, ¿verdad? Luego dice consejero. Él vino para ser nuestro mejor consejero. También dice Dios fuerte, Padre eterno. Él anhela que usted y yo lo veamos como nuestro Padre eterno y príncipe de paz, porque eso fue lo que realmente Él quiso quiere traer a cada corazón, ¿verdad? Ahora, pero para que eso sea posible, es necesario no solamente que recordemos que nació en Belén, sino que nazca personalmente en cada uno. Así es. Y no solamente hace 700 años, desde el principio de la humanidad. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron? Así, Dios Se vistieron de hojas, de hoja, de un vestido de hojas, pero Dios no les aceptó esa vestidura. porque era muy débil, Ajá. ¿verdad? Temporal, Era lo que ellos, lo que ellos podían hacer. lo que ellos pueden para cubrir su vergüenza. Es un símbolo de religión, que la gente tiene religión. A su manera, hacer las cosas a su manera. A su manera, acercarse a Dios. Sí. Pero Dios no aceptó esa vestidura, sino que mató Un cordero inocente fue sacrificado para cubrir la desnudez de Adán y Eva, que habían pecado. Y a Eva le dijo, pondré enemistad entre ti. O a la serpiente le dijo, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Era alguien que no fuera engendrado por hombre. Y el único que ha nacido sin ser engendrado por el hombre es Jesucristo, que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Correcto. Entonces, desde el principio de la humanidad se anuncia dónde nacería, cómo, el Salvador de este mundo. Todos los acontecimientos, todo lo que pasó, según algunos dicen, se cumplieron unas 300 profecías. 300 profecías. Mire, oiga, eso debería ser una razón más que suficiente para que todos volvamos al verdadero significado de esta fecha. Ahora, de este suceso, porque no es fecha. Perdón, corrijo ahí en eso. Bueno, y hablando de fecha, en realidad nació Jesús el 25 de diciembre. No lo dice la Biblia, no hay ningún
documento, ninguna referencia que pueda llevarnos a creer eso. La Biblia no nos dice ni de qué fecha nació. Es No. que en realidad lo importante es la fecha no es importante, no es tan importante. Bueno, es que si nos hubiera dado una fecha, como que nosotros decimos, bueno, esa fecha podemos celebrarla, ¿verdad? Pero no dio una fecha, ¿y sabes por qué? Porque todo lo que pasa por las manos del hombre, el hombre lo corrompe, Se corrompe. ¿verdad? Y en este caso podría suceder como le pasó a Moisés en el desierto, que Dios envió serpientes venenosas en medio del campamento de Israel y muchos estaban muriendo por las mordeduras de las serpientes. Y entonces Moisés oró al Señor y le dijo, ¿qué hacemos? Y Dios le dijo, bueno, voy a quitar la plaga, pero lo que tienes que hacer es hacerte una serpiente de bronce y ponerla en un asta, En un asta. ¿verdad? Y todo aquel que mirare esa serpiente Será sano. no se morirá, será sano. Será sano. Qué lindo. Y entonces cuando una persona era mordido por la serpiente, él inmediatamente miraba hacia donde estaba el asta con la serpiente y era salvo. Ahora el que no creía y no miraba, por el que argumentaba, por ejemplo, ¿cómo es que viendo yo la serpiente me voy a sanar? Entonces no miraba, ¿verdad? Y entonces se moría. Pero el que miraba se salvaba. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que con los años, estos israelitas comenzaron a celebrar, tener fiesta en honor a esa serpiente de bronce. Y se volvió un objeto de veneración. Una tradición. Ajá, una Sí, ya. tradición. Se volvió una fiesta para ellos. Sí. Y eso es lo que podría suceder con el nacimiento de Jesús, que se corrompe. Así es. No, Bueno, ya está corrompido. sí, claro, porque hoy se convirtió en una fiesta comercial. En realidad es comercio. Y es que mire, como lo que está diciendo el pastor, hoy, igual que en aquel tiempo, Jesús es levantado y Él anhela que lo veamos a Él, que volvamos nuestra mirada a Él, porque Jesús es el Salvador del mundo. Pero igual que en aquel tiempo, no todos miraban a la cruz. Y hoy, miles, millones de personas están mirando las fiestas, están mirando los placeres, están mirando las tradiciones y las costumbres, pero no a Jesús. No, y que muchas veces quizá nos suceda que celebramos, pero no hemos recibido el regalo de Dios para nosotros. Quizás nosotros le traemos en ignorancia, diría yo, le traemos regalos al niño Dios, como que si naciera todos los años, ¿verdad? Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la pregunta sería, ¿tú has recibido el regalo de Dios? Porque no todos han recibido, ¿verdad? Porque no basta con creer, sino que la Biblia dice que dice en el Evangelio de Juan, dice que todas las cosas, que el Verbo se hizo carne y todas las cosas fueron hechas por Él. Y Él, el hacedor del mundo, o el Verbo se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros. Pero el mundo lo rechazó, los suyos lo rechazaron. Lo rechazaron. Mas a todos aquellos que creen en Él y le reciben, Dios les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y tú ya recibiste el regalo que Dios te ha dado?
¿Y qué estás haciendo con el regalo? Porque a uno le pueden dar un regalo, ¿verdad? Pero ese regalo eh, uno lo puede poner ahí en la mesa y dejarlo ahí. No gustarle el regalo, porque muchos han recibido a Jesús, pero después lo han dejado ahí, ¿verdad? Para cuando lo necesito. Ajá, y sin embargo siempre celebran, pero el cumpleañero no está ahí. No está ahí. Yo creo que es hora de reflexionar respecto a esto, porque no podemos estar siguiendo el camino como sin entendimiento. En cada familia necesita tener un tiempo para hacer un altar para Dios. Yo le invito y le invitamos, ¿verdad? Que en estos tiempos de celebración, de fiesta, de cena, tómense un tiempo y inviten a Jesús a morar entre ustedes, a morar en cada uno, porque en realidad ese es el verdadero objetivo de que Jesús haya venido a nacer a este mundo. Así que la Biblia no nos da una fecha específica, No hay. pero eso no quiere decir que Jesús no nació. Jesús nació. Esa es una realidad. Su nacimiento era el plan perfecto de Dios, ¿verdad? Que naciera a su tiempo. Fue un evento de gran gozo celebrado en el cielo y celebrado aquí en la tierra también. Así que el hecho de que la Biblia no dé la fecha, pero sí nos narra a través de muchos pasajes de la Biblia el acontecimiento, que es lo que debemos de celebrar, que Jesús o que Dios hecho carne en la persona del Señor Jesucristo Nació en este mundo. Nació en este mundo, vivió en este mundo, murió, resucitó, está Vivo. Y ahí reconocer la deidad de Jesucristo. Jesucristo no es un gran profeta. Jesucristo no es un gran maestro solamente. Jesucristo es Dios hecho hombre. Y Él vino para que le conozcamos como tal. Y mire, toda persona que invita a Jesús y le conoce como Dios, su vida no vuelve a ser igual. Él transforma las vidas, Él le da propósito a la vida de uno, le da alegría, le da esperanza, porque no es cualquier persona, es Dios nacido en cuerpo de hombre. Así que podemos decir hoy que un día Jesucristo nació en este mundo como Dios, el Dios a quien debemos amar, seguir y servir todos los días de nuestra vida. Así que uno podría también preguntarse, entonces quiere decir que está mal celebrar la Navidad. ¿Hacemos mal en celebrar la Navidad? Bueno, yo creo que depende. Si esperamos la fecha, o sea, el 25 de diciembre, para celebrar ese nacimiento y ponemos un niño como que si él estuviera ahí, ¿verdad? Yo recuerdo que yo así lo celebraba, en mi casa así se celebraba, poníamos un niño y nació el niño y qué alegría y todo era alrededor del niño. Pero si celebramos el hecho de que sí nació, pero sobre todo que Él ha venido a vivir a nuestro corazón. Y a partir del momento que Él vino a vivir en nuestro corazón, hay una fiesta continua. Así Hay un continuo celebrar. Fíjate que, podemos testificar de eso. porque fíjate que Dios en la Biblia nos enseña que hasta un día a la semana Dios ha apartado para que lo celebremos. Imagínense, un día a la semana Dios lo ha apartado para que lo celebremos. Celebremos a Cristo en todo. Que volvamos nuestra mirada a su palabra, que volvamos nuestra mirada a ese acontecimiento hermoso, que volvamos nuestra mirada al Dios Todopoderoso,
¿verdad? Un día de la semana para volvernos en humillación, en obediencia, en adoración a Él, porque Él es Dios. Entonces, si una persona espera la fecha y come, bebe, estrena, da regalos y todo, en realidad podríamos decir que solo está teniendo una fiesta religiosa. No está celebrando Navidad. No está celebrando Navidad. Correcto. Pero celebrar el hecho de que Jesús vive en ti es lo correcto, Es lo- ¿verdad? Entonces no tienes que esperar el 25, eh, el 25 de diciembre, sino que continuamente. Por ejemplo, ser parte de la iglesia, venir al templo, cantarle, adorarle, vivir de tal manera Sí, que tú le puedas, que la gente pueda notar que en nuestra vida hay algo diferente. así es. Sí, esa es la tarea de nosotros, ¿verdad? Así. Y hoy te invitamos a través de este video a que aproveches este tiempo, júntate con otros, compartan alegremente, pero invoca el nombre de Jesús ahí. Tenga un tiempo para orar, para hablarle a Dios, para leer una porción de la palabra y para recordar el gran amor de Dios. Te invitamos a que lo invites a tu corazón si no lo has hecho. Sencillamente tú dile, gracias Dios por amarme, perdona mis pecados. Te abro mi corazón para que seas mi Señor y Dios y que cumpla el propósito por el cual un día viniste a este mundo. Sé mi Señor y mi Salvador. Cuando tú haces eso, vas a experimentar algo grande y hermoso en tu vida. Y te invitamos a leer en la Biblia los Evangelios. En los Evangelios tú vas a conocer a Jesucristo. Cómo llegó, a qué vino, qué dijo, cómo vivió, cómo murió y qué es lo que Él espera de nosotros. Te invitamos que leas los Evangelios en la Biblia. Así que debemos de celebrar, pero nuestras palabras, nuestras actitudes, todo debe estar centrado en Cristo. Debemos de celebrar con gratitud, debes de agradecerle a Él. Él es el autor y el sustentador de la vida. Amén. De Él vienen todas las cosas buenas, dice la Sí. palabra de Dios. Y si hay algo bueno en tu vida, celébralo cantándole a Él. Celébralo compartiendo a Cristo. Eso quiere decir testificando de Él, hablándole a otra persona de Jesús y de sus poderosos hechos, de lo que Él Así ha es. hecho, Él ha obrado Así es. en tu vida. Eso significa que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que resucitó, que está vivo y que Él sigue trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Y abre tu corazón a Jesús. Sí. Abre, sobre todo abre, permítele que Él te llene de su Espíritu Santo y de una nueva vida en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.